Isto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagi pneumatos. Amén. Juntos. Jos en morfe feu huparjon u harpagmon hegesato toeinai isaceo algeauton ekenosen morfen dulu labon en homoeomati anthropon genómenos. Καις γέματι γεουρεθέης ως άνθρωπος, εταπεΐνωσεν γεαουτών γενόμενος χιουπέκος, μέχρι θανάτου δεσταουρού, διό καί ο Θεός αουτών χιουπερούψωσεν, kai εχαρίσα το αουτό, το όνομα το hyper pan όνομα. Χίνα εν το ονόματι Ιεσού παγόνου κάμψε επουρανίων, kai επιγέιων, kai καταχθονίων, kai πάσα γλώσσα εξομολογέσεται ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Πάτερ χεμών ο εν τοis ουρανόis, αγιασθέτω το όνομα Σου, ελθέτω χε βασιλεία Σου, γενεθέτω το θέλεμα Σου, ως εν ουρανόι καί επίγες. Τον άρτον χεμών των επιούσιων, δος χεμήν σέβε. Καϊάπες χεμήν τα πεηλέματα χεμών, ως καί χεμέης απέκαμεν, τόις ο πεηλέτα εις χεμών, καημέ εσεϊνέγκες γεμάς, εις πειρασμόν, αλαρίουσα γεμάς από του πονερού. Εις το όνομα του Πατρός, καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. Eta prima, las preposiciones propias en isión. Nosotros habíamos visto eis y aná como preposiciones que introducían o que modificaban las palabras susceptibles a declinación y las hacían declinar en caso acusativo. Ahora nosotros vamos a ver las preposiciones en isión, como lo habíamos establecido en ese primer cuadro que habíamos presentado en la lección 9. Es decir, nos referimos, hemos visto ya estas dos que están acá. Ahora nosotros vamos a trabajar las dos siguientes que rigen el caso dativo. Con en nosotros hemos definido posiblemente unos significados, los cuales, como ustedes ven en pantalla, son, para en tendremos nosotros en, entre y con, y para su tendremos también con o junto con. Es decir, recuerden que esas traducciones o esos significados que yo he dado ahí son simplemente algunos de los que puede asumir la preposición o las preposiciones dependiendo del contexto donde ellas dos se vayan a encontrar. En la próxima lección veremos las 4 siguientes. Entonces ya nosotros comenzamos a terminar esto y vamos a introducir las preposiciones diciendo que ellas, como ustedes observaron en el cuadro anterior, no van a cambiar su ortografía, su escritura, no importa si lo que se viene después comienza por vocal con un espíritu u otro, como si sucede con otras de las preposiciones que estaban en ese cuadro. Recordemos que estas preposiciones solo rigen un caso y siempre van a regir esto. Puede que logremos encontrar una excepcionalidad, pero como excepcionalidad es algo, digamos,
todavía menor. Lo más usual, podríamos decir, es que estas dos preposiciones entonces introducen el caso del dativo. Y cuando digo caso del dativo, entonces hay diversas funciones que se cumplen mientras ellas están ahí presentes. En el caso o en la diferencia de las preposiciones anteriores, por ejemplo, eis, nosotros definíamos que eis se refería al moto, al luogo, es decir, movimiento de lugar. Entonces hablábamos de una a través de, también de un en, pero que implicaba el movimiento, mientras que en las preposiciones presentes nosotros vamos a hablar de un stato y luogo. Mientras hay moto al luogo, ellas introducen, por ejemplo, los casos acusativos, pero cuando decimos stato y luogo no podemos hablar de casos acusativos, sino que tenemos que hablar de casos en dativo. Stato y luogo significa situación en lugar, estar en un punto. En, como en nuestro español, en habla de eso. Por ejemplo, mi bolígrafo está en mi bolsillo. Habla de un lugar en específico dentro de, en, stato y luogo. Pero también ambas podrían sugerir el medio de algo, el medio para construir, para hacer algo. Esas, digamos, son las dos referencias generales, tanto para él como para sun. Ahora nosotros vamos a hablar específicamente del uso de una o de la otra. Y yo los invito a que comencemos entonces con la preposición en. Les he dicho a ustedes que estas preposiciones van a introducir el caso dativo, pero a veces en la literatura clásica puede encontrar uno excepcionalmente o raramente que en introduzca el caso genitivo. Sin embargo, en esa literatura clásica, que eso es excepcional y raro, ese caso genitivo deberá entenderse a la hora de traducir como si fuera un caso dativo. Eso no va a aparecer casi nunca, o es muy posible que nosotros no nos lo encontremos, al menos en esta introducción, pero basta decir eso, porque he dicho, en introduce un solo caso dativo, pero entonces cuando llega una literatura extraña, particular, me encuentro que incluso introdujo un caso en genitivo, pero ese caso genitivo debe comprenderse en el sentido de lo dativo. Generalmente va a ser siempre caso dativo. Entonces, en es una preposición absolutamente frecuente, tanto en la literatura griega clásica como en la literatura koiné, y que al español nosotros solemos traducir con estas preposiciones que fueron algunos de los significados que propuso en el cuadro: en, entre y con. Básicamente, con esas tres palabras, nosotros podríamos traducir la generalidad de esta preposición cuando nos la encontramos en griego. Pero mucha atención, que la idea de la preposición en, siempre hay una idea que parte del espacio y del tiempo, habla de una posición de un objeto en ese espacio o en ese tiempo. Al mismo tiempo recuerden que ese no es el único significado, o sea, esto es, digamos, la base del significado, una posición en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, este lapicero que yo tengo en mis manos, que se encuentra en la mesa, me está hablando de el lugar. O cuando yo digo en español, yo estoy en el mes de febrero, estoy hablando de mi ubicación dentro del tiempo o en el día sábado. Un poco así va a suceder con esta preposición, pero no solo va a dar indicaciones temporales o espaciales. Por eso entonces voy a dirimir algunas de las funciones esenciales. Vamos a ver que tiene diversas, mientras que si tiene poquitas, tiene solamente tres funciones ideales. La primera función de él es expresar el status in luogo, lo que decíamos ahorita, o lo que es lo mismo, la situación del lugar. Entonces, en va a indicar un punto específico dentro de un espacio, y el espacio puede ser comprendido como muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, una geografía, una montaña, el mar, un país, una localidad en específico, pero también como espacio podemos considerar el cuerpo. Mi celular está en mi mano, por ejemplo, decimos. Entonces aquí también una referencia de lo espacial. O como cuando decimos, utilizando la terminología griega, observen la palabra, en la expresión en Atenas. En Atenas. Recuerden que la topografía del lugar, perdón,
Atenas es plural en español, porque en griego también lo es. Mire la expresión Athenais. Ais, recordemos que es un plural ¿de qué declinación? De la primera declinación. ¿Y en qué caso está entonces? En dativo. Entonces observen que, bueno, con la palabra Atenas nosotros nos las tenemos que ver siempre en plural porque es una palabra pues que se origina en la pluralidad. O también tenemos otra palabra que la he querido colocar en plural, entois, agrois, que la conocemos porque está en nuestro vocabulario en los campos. Observe la terminación ois del dativo plural, ¿de qué declinación? De la segunda declinación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cualquier cosa que está en ese lugar llamado Atenas o cualquier cosa, objeto, persona que está en ese otro lugar llamado Los Campos. Punto en específico. Y para ello quiero proponerles este texto que nosotros encontramos dentro del Evangelio. Vamos a llamar la semana pasada habíamos hecho el ejercicio con algunos. Empecemos por acá. Llanos Franco Steven. ¿Quieres leer, por favor, el título? Kata Mathayo, que es Mateo, según. Mateo, Kata significa según. Y ahora, por favor, Kevin Giovanni, me lees, por favor, el texto de Mateo. De Jesús, genestetos, Judáis, Gemerais, Gerodus, tu Basileos, tu Magoi, Afro Anatolón, Pare Genonto, Eis, Geoso, Piuma. Muy bien, vamos a comenzar acá. Yo no voy a decir todavía, vamos a tener que buscar ciertas cosas que obviamente, ya sabemos, nosotros tenemos que buscar núcleos del predicado para poder un poquito entender lo que ahí se dice. Aunque realmente nos interesa solamente esto que aparece acá, o si queremos esto que aparece acá, porque lo que estamos trabajando nos sirve a nosotros de ejercicio para introducirnos a la traducción de los textos. Voy a decir claramente que esto y esto se vuelve como una especie, digámoslo así, de sana circunstancia, en cuanto que lo que nos está dando a nosotros es como una idea, una descripción en particular. Observemos ¿tú qué es? Como categoría gramatical es un artículo. ¿En qué caso está este artículo? En genitivo. Entonces, la primera idea que nos viene a nosotros es traducir esto con un de y algo más. Aquí tenemos la palabra Jesús, ¿no? Y Jesús, que en qué caso se encuentra también en genitivo. Entonces, tenemos acá la incidencia de el genitivo. Es extraño comenzar con un genitivo un texto, cualquier cosa en griego. ¿Por qué digo que es extraño? Pues porque nosotros no estamos habituados a comenzar, por ejemplo, un párrafo, una idea, diciendo de, hablando de la pertenencia o de cualquier otra cosa. Y luego nos encontramos un verbo que, bueno, no puedo trabajar mucho, que es el verbo en participio geneceentos, que vendría del verbo genao. Genao significa nacer. Esto está en genitivo también. Hasta aquí vamos en genitivo. Para introducir ciertas circunstancias, muchas veces el texto griego comienza con el caso genitivo. Ustedes, por ejemplo, alguna vez habían preguntado por qué en latín, por ejemplo, se habla de ablativo tal cosa y para introducir circunstancias entonces utilizábamos un caso y declinábamos las cosas así. Pues bien, el griego también tiene su manera de introducir las circunstancias, no siempre con una preposición, sino también con un juego de palabras en genitivo. ¿Cuáles palabras? Un artículo, como ustedes lo ven acá, y un verbo en participio. Cuando los colocamos en genitivo y al inicio, generalmente estamos ante una circunstancia. Un dato que se da, que no es realmente lo principal, porque lo principal ya se acabó de decir.
Entonces, ahora se introduce como esta circunstancia, como que enlaza las cosas. ¿Y cómo sé que se introduce? O que se enlaza, porque recuerden que aquí tenemos esto. ¿Qué es ese de que ustedes ven ahí? Es una conjunción que puede ser o coordinante, copulativa, es decir, para significar y unido a lo anterior, o puede ser coordinante adversativa para presentar un contraste con lo anterior. Aquí va a ser coordinante copulativa. Y entonces, ¿cómo traduzco yo esto? Esto literalmente lo traduciría así, para que de una vez lo hagamos. Y Jesús, mire que no traduzco con el genitivo, nació. Realmente suena muy feo lo que voy a decir, pero sería fue nacido. El fue nacido para nosotros es simplemente nació, se vuelve como activo. Y Jesús nació, ustedes ya pueden traducir, en Belén. Atención, miren cómo se escribe Belén. ¿Se recuerdan cuáles son las consonantes a través de las cuales una palabra griega puede terminar? Sirene, o sea, ¿serían cuáles? Sigma, la, ro, la, nu, seiren, la, xi, ¿y cuál otra? La psi. Observen que la mu no es palabra. ¿Cómo explico entonces yo Betlehem? Betlehem, extranjerismo. Muy bien, un extranjerismo que se introduce a la lengua y se respeta su ortografía. ¿En Belén de dónde? De Judea. Observan la función en como lugar donde aconteció el nacimiento de Jesucristo. Es decir, habla del estato y luego de un lugar en el tiempo. Pero no solo nos da esa coordenada Mateo 2.1, que ustedes pueden seguir. Bueno, quiero preguntar antes de que sigamos, ¿Yudaías es de qué declinación? De la primera, ¿en qué tipo de alfa? Alfa pura, observemos alfa acá. Y bueno, ¿y es qué caso? Genitivo. Bien, ¿y es qué género? Miren el artículo, femenino. Es en Belén de Judea. Dicho esto, no solo nos da un, digamos, un dato, una localidad, un punto en el espacio, sino que también nos da, y ahí viene la segunda función que enseguida la especifico, también un punto dentro del tiempo. ¿Cómo seguimos traduciendo esto? En los días, también los días, porque nosotros obviamente decimos gemera, gemeras, eso significa día, pero cuando se pone en plural, yo también podría traducirlo, lo encontramos en los tiempos o en el tiempo de Herodes, y como el genitivo, viene aquí una palabra, Herodes, en los tiempos de Herodes, del rey. Es la palabra basileos, no es basileia, sino basileos del rey. Suena feo. En los días de Herodes del rey, como que exactamente. Pero entonces vamos a entender esto acá. El rey, que es Herodes, esto se vuelve como una especie de descripción de lo anterior. La descripción se hace también en griego en caso genitivo, como diciendo que esto es, forma parte de lo anterior. Entonces no hay que escribir o traducir acá otro de él, sino que es como el adjetivo. Recuerden que cuando yo les hablaba a ustedes de el pronombre cuando funciona como adjetivo, yo les decía que coincide en caso, en género, número, y por ejemplo, el adjetivo autos o el pronombre autos, cuando está funcionando como adjetivo, también concuerda en artículo con aquello que viene descrito. Pues bien, basándonos como en esa misma idea, aunque esto no es un adjetivo, es como si el sustantivo se convirtiera en un adjetivo de Herodes, como para especificarlo o para dar una característica de él. Y por eso ponen el artículo como conectándolo. ¿Por qué no le colocamos a Herodes artículo? ¿Qué puede significar eso? Lo contrario, que es la primera vez que lo mencionamos, es la primera vez que lo introducimos y por eso no le colocamos el artículo. Entonces, ¿cómo dijo? Exactamente. En los días de Herodes,
sea, Jesús nació en Betlén de Judea en los días de Herodes. Y acá podemos hacer la otra traducción, que ya no nos interesa tanto porque al fin y al cabo, pues ya esto ya no se sale de la... Pero simplemente hagámoslo. Entonces aquí tenemos nosotros casi que toda una circunstancia. Y ahí termina. Aquí es donde comenzaríamos con la otra proposición. Idú es un término que viene de un verbo en particular, es un verbo, pero que se usa tanto que ya parece muletilla, de manera que ya incluso no se describe. Y cuando uno busca qué es idú, a uno generalmente le dicen partícula. Realmente idú se trata de un verbo que nosotros tenemos en una voz activa, que sería un imperativo y sería un auristo. Esto viene de un verbo en particular, después lo veremos. Generalmente, al menos como ayuda, siempre que veamos idú, traduciremos he aquí o miren aquí. Es como una manera de atraer la atención sobre una cosa que va a suceder o que está sucediendo. He aquí. Nosotros utilizamos esa expresión acá. Literalmente sería como decir mire o miren, como llamando la atención de quien está leyendo el texto. Ya dejó, digámoslo así, perdió su idea de verbo, la fue perdiendo para convertirse en eso. De hecho, cuando ustedes van a buscar esto, no buscan la forma original del griego, sino que van a encontrar en el diccionario incluso idú, y ahí les van a explicar por qué se utiliza y por qué se vuelve como nosotros lo tenemos en español, nosotros utilizamos casi como una muletilla la expresión mira, mira, mira. Y puede ser que no haya que mirar nada. Es como cuando yo les digo a ustedes, miren, yo les voy a decir esto, que tienen que mirar, realmente ahí no se está viendo nada, yo les voy a decir algo que entra por acá, no por acá por los ojos. Entonces es una especie como de muletilla utilizada en las expresiones, una expresión fija la llamamos nosotros. Bien, idú, he aquí. Empecemos con esta segunda proposición. Busquemos algo que tenga cara de ver. Bravo, paregenonto. Ustedes lo tienen acá, este sería el núcleo del predicado. ¿De qué verbo podría venir esto? Miren la terminación del verbo ginomai. Ginomai, miren lo que hay ahí. Terminó en onto. Ginomai, o sea que tiene un preverbio. Preverbio que es para, pero la última alfa desapareció y se convirtió en una épsilon. Por lo cual, ¿cómo podríamos considerar esto? Ginomai es un verbo deponente, bravo. Entonces, como verbo deponente, ustedes ya saben las terminaciones de los verbos deponentes. Onto en los verbos deponentes pertenece a qué tiempo? Al presente, al imperfecto. Usted lo encuentra en el imperfecto de tercera persona del plural. Sin embargo, no es un imperfecto en sí, es un aoristo. ¿Por qué lo sé que es un aoristo? Porque para que fuese imperfecto, yo tendría que respetar la forma ginonto. Ginonto, así me tendría que quedar. Y si queremos, pues le colocamos pareginonto. En cambio, observen que ustedes ven una épsilon en lugar de una iota. O sea, un cambio de tema. Por el momento nosotros no hemos visto los cambios de tema. Y yo les he sugerido que o a veces hay una sigma o cuando no hay una sigma hay un cambio de tema. Eso es lo que nosotros llamamos el auristo. El auristo se puede presentar de esas maneras. Entonces, un auristo deponente. ¿Qué está significando el pareginonto? Es como el llegar, llegaron. Ahora, la pregunta es, ¿llegaron quiénes o quiénes están ejecutando eso? Cuéntenme ustedes, los magos. Ustedes ven la palabra acá y puedo decir que ese es el sujeto a condición de que el caso esté ¿en qué? En nominativo. Aquí lo tenemos, nominativo plural. Mago, ¿y es de qué declinación? Segunda, en este caso nominativo plural. Entonces, ¿cómo sería el singular? Magos, genitivo, magu y el artículo. Aquí estoy haciendo como un ejercicio de rescatar todo eso y de formarlo incluso si no conocemos esas palabras. Entonces, unos magos llegaron
Y aquí vienen dos preposiciones, una de las cuales la veremos en la próxima lección. Apo, que ¿qué significa en el cuadro que estudiamos? ¿Desde dónde? Muy bien, Oriente, Anatolón. Ustedes han escuchado el lugar llamado Anatolia. Anatolón significa Oriente. En todo caso, es muy interesante el término, cómo termina. Termina con una omega y un ario como un genitivo plural, porque apo introduce el genitivo. Y eis ya lo estudiamos. Hacia, muy bien, ¿hacia dónde? Jerusalén. Entonces, todo traducido, ¿cómo nos queda? Y Jesús nació en Belén de Judea en tiempo de Herodes, el rey. He aquí los magos desde Oriente llegaron a Jerusalén. Ahí está toda la traducción del texto. Segunda función, otra función de la preposición en, la acabamos de ver, es su uso temporal. Entonces nosotros cuando la utilizamos es para hablar de un tiempo absolutamente determinado. O sea, yo me estoy refiriendo a, por ejemplo, lo decíamos anteriormente, en los días de Herodes, no en los días de el hijo de Herodes, sino en los días de Herodes, es decir, un tiempo determinado o una ubicación específica dentro de un lapso del tiempo. Y en razón de esto, pues ustedes la pueden traducir con él, pero también la podríamos traducir hablando del lapso del tiempo. Entonces lo podemos traducir con la preposición durante. Durante ese tiempo, o sea, cuando Herodes gobernaba, nació Jesucristo en Belén de Judea. Eso es lo que tendríamos que entender. Observen la frase, en que einais tais que me erais. Que einais, este término que hemos visto que vemos en la siguiente lección, es un pronombre demostrativo, que significa aquellos. Aquí estamos describiendo los días, en aquellos los días. Recuerden en este caso que cuando estamos hablando de un pronombre demostrativo, los pronombres demostrativos pueden ser a su vez adjetivos demostrativos. Y si entonces hay una coincidencia en el caso, en el género y en el número, ese pronombre demostrativo realmente no está funcionando como pronombre, sino como adjetivo. Nos está diciendo que los días son aquellos y no otros. ¿Ok? O también podemos encontrar una expresión que es más particular encontrarla en el griego de tipo clásico. Entois, autois, tois, cronois. Observemos todo eso que nos sirve para repasar algo que yo ya había enseñado. Cuando estuvimos estudiando autois, es decir, cuando estuvimos estudiando autos, aute o auto, decíamos que podría ser el pronombre que sustituye la tercera persona, que no existe o que no se utiliza, digamos, en la lengua griega. Entonces lo reemplazábamos como pronombre personal, pero que en otras ocasiones podía ser un pronombre demostrativo para significar esto, esta, esta o esto. Decíamos entonces que como pronombre demostrativo también tenía la variabilidad, podría ser o pronombre o adjetivo. Si era pronombre, generalmente nos lo encontrábamos solito y sin coincidencias con otra palabra. Es decir, funcionando como pronombre. Pero que si era como adjetivo, iba a entrar a coincidir con otras palabras, generalmente en caso, género y número. Pero también habíamos dicho que si llegaba a coincidir con el artículo, hablaríamos entonces de un adjetivo demostrativo en sentido porque exactamente atributivo, porque cuando coincide con caso, género, número y artículo llamamos atributivo, y si en cambio ese adjetivo no tenía el artículo, entonces lo llamaríamos en posición predicativa. Eso lo estudiamos allá, simplemente intento repasar acá. Si yo me voy a observar entonces el pronombre que ustedes tienen ahí, coincide con otro término, o sea, está calificando el término chronois. Entonces coinciden en caso. ¿En qué caso están? En dativo. ¿Cuál es el género? Es masculino. Incluso aquí tenemos el artículo, ¿cierto? ¿Cuál es el número?
Es plural. Y la pregunta que viene ahora, ¿concuerdan también con artículos? Aquí está y aquí está para cada uno. Por ejemplo, diciendo esto, entonces decíamos que cuando está en posición atributiva, no vamos a traducir simplemente durante estos tiempos, sino que vamos a agregar una expresión que enfatiza, es decir, la expresión mismos. En posición atributiva significaría durante estos mismos tiempos. Esto como manera de recordar aquello que vimos por allá, creo que fue en la lección número 8. Entonces, dicho esto, hagamos un ejemplito. El ejemplito lo vamos a obtener también de acá. Le pido el favor a Jairo, no está. Juan Sebastián, lees por favor el título y lees luego el texto. Catamathayon, capítulo 3, uno nos corrimos de un capítulo más. Y lees por favor el texto. De tais, emerais, ekeinais, paraginetai, Ioannes o Baptistes, que uso entre es judaías. Casi que todas las palabras ahí ustedes las conocen ya y podrían hacer la traducción de esta introducción, pero vamos a ir por partes. Lo primero que a mí me interesa saber en este caso es si hay uno o dos o más verbos que nos ayuden a nosotros a definir cuántas proposiciones hay. ¿Hay verbos? ¿Cuáles verbos podrían ser? Paragineta, y aquí tenemos el primero. ¿Hay algún otro verbo? Queriuso. No habría más verbos dentro de este texto. Queriuso, en todo caso voy a decirles que es un verbo en participio. Ya les había dicho yo que los verbos en participio son como adjetivos, o sea, funcionan como los adjetivos. De hecho, hay que declinarlos. Aquí está en nominativo singular. Yo no les voy a decir el modo y todo eso porque pues no conviene en este momento, pero es un nominativo singular. Luego, si los participios son como adjetivos, si este está en nominativo singular, la función de este participio es estar describiendo, como hacen los adjetivos, algo que esté en nominativo singular. Entonces, por el momento digo eso. Vámonos entonces a paraginetai. Paraginetai, entonces, ¿qué es? Es un verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? ¿Puede ser un? Claro, ¿de qué verbo viene? De ginomai. Entonces tendremos que decir en voz de ponente. ¿Pero qué tiempo es esto? Para. Miren que, perdón, me devuelvo acá. Aquí yo tenía era paré. Y entonces decíamos ahorita que era, aquí estamos diciendo para, o sea, el preverbio para se conserva. Por tanto, ¿qué tiempo podría ser esto? Es un tiempo presente. ¿Cuál es el modo? ¿Qué modo hemos estado estudiando? Indicativo, no podríamos decir imperativo porque no hay ningún imperativo que termine en etai. Tampoco hay infinitivos que terminen en etai. Y entonces, digámoslo así, por deducción debe quedar el presente. No hay algún otro signo que nos hable de imperfecto. Entonces, indicativo, ¿cuál es la diátesis entonces? Es deponente, claro. Es deponente, recuerden, forma medio pasiva, pero con significado activo. Presente, indicativo, deponente, ¿qué persona y qué número? Muy bien, la tercera singular, y entonces, ¿de qué vendría este verbo? Bravo, vendría del verbo no ginomai, sino para ginomai. ¿Qué es lo que significa ginomai? Llegar a ser, estar también, porque es un verbo cópula, pero con el valor del para, digámoslo acá, vamos a traducirlo de esta manera. Se presenta. Es llegar, pero entonces con ese para significaría como presentarse. Se presenta. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí. Ahora tenemos que buscar algo que esté en nominativo para poder decir cuál es el sujeto, si hay algo en nominativo. ¿Hay algo en nominativo en esta proposición para detectar el sujeto? Bravo, aquí tenemos entonces Ioannes Jobatistes, porque el Jobatistes es como el ahorita que yo les decía, el genitivo que servía para, habla un sustantivo que sirve para casi que como adjetivo.
Juan el Bautista. ¿Yo cómo sé que esto es nominativo? ¿A qué declinación pertenece? A la primera, las palabras masculinas. Aquí tengo yo, sujeto, núcleo del predicado. Entonces, Juan el Bautista se presenta anunciando. Claro, los participios se vuelven aquí como una caracterización, como dar una idea. Nosotros lo podemos traducir con un gerundio, también podríamos traducirlo de otras maneras, pero aquí no sirve el gerundio. Juan Bautista se presenta anunciando. Aquí volvemos a tener el len en el sentido anterior. ¿En dónde? En el desierto. ¿De dónde? Entonces, el len en función de ¿qué? Del lugar. Pero acá tenemos el len en función de tiempo. ¿Cómo comenzaría entonces la frase? La proposición. En los días aquellos, bueno, en aquellos días se presenta Juan el Bautista anunciando en el desierto. Atención, porque ustedes van a buscar en sus Biblias y si buscan les van a decir se presentó. En cambio aquí decimos se presenta, para que lo tengan en cuenta a la hora de, por ejemplo, analizar un texto. Vamos a la siguiente función. La tercera función de nuestro estudio es que se empleó para hablar de asociación, de compañía. Este uso que se puede ver también en el griego clásico, sobre todo abunda en el griego koiné. ¿Qué es lo que se entiende por asociación o por compañía? Se comprende, por ejemplo, la unión de personas, la unión de conceptos, de ideas, que es algo que nosotros solemos traducir con nuestra preposición con. Miremos este texto también del título. Yo le pido en este favor, le pido esta vez a Federico Quintero que me leas el título y leas el texto. Muy bien. Eidem pneumatifeu egoek balo taidamonia ara efasen ephumas que basileia tufeu. Bien, vamos entonces, a nosotros nos interesa es cómo está funcionando el len dentro de este texto, ¿ok? Pero para que hagamos el mismo ejercicio de análisis, vamos a detectar verbos para saber cuántas proposiciones pueden existir acá. ¿Qué tiene cara de verbo acá? Aquí tenemos el primer verbo, entonces vamos a hablar de una primera proposición. ¿Y qué otra cosa podría tener cara de verbo? Bravo, miren, ustedes seguramente, ¿quién sabe qué significa esto? Pero logran detectar o definir, eso tiene cara de verbo. ¿Por qué no lograron llegar a eso? Tiene una épsilon al inicio, tiene una sigma acá, tiene una terminación conocida. ¿Eso qué tiempo es? Que no hemos estudiado. Aoristo, es un tiempo aoristo. O sea, ya logramos detectarlo, incluso si no lo hemos estudiado pues formalmente. Éfrasen. Ya sabemos que hay dos proposiciones, entonces yo voy a separar porque la coma me permite hacer la separación. Aquí tenemos la primera proposición. Ein nosotros no lo hemos visto. Ein es una conjunción que significa sí. Este evangelio ya lo escuchamos durante estos días. Pues en otra versión, pero lo escuchamos en estos días. Sí. Bien, ekbalo, categoría gramatical. Tiempo. Para que sea imperfecto tendría que existir un verbo kbalo. Y la omega no podría ser omega, sino que tendría que ser esto. Exacto. Entonces esa épsilon pertenece. Es más, ek es preposición y entonces lo que está funcionando acá es como un preverbio junto con el verbo valo. Entonces, ek valo, verbo que está en presente, ¿qué modo? Diátesis, tercera persona, digo yo, persona, primera del número. Bueno, eso significa tirar, lanzar. Yo tiro, lanzo algo. Y si digo tiro, lanzo, atención, ¿cuál sería el sujeto que debe estar en nominativo?
Exactamente, el sujeto lo encontramos acá. Aquí tenemos el núcleo del predicado y sujeto, ego, que es cómo lo clasificamos para que repasemos. Categoría gramatical, de qué tipo es este pronombre, cuál es la persona, cuál es el caso, nominativo y el número. Entonces, ¿cómo traducimos ya el sujeto con su núcleo del predicado? Yo tiro, lanzo. Hasta ahí vamos. La pregunta es un verbo exactamente que no es cópula, o sea, que no es intransitivo, sino que es transitivo. Me tengo que preguntar qué es lo que lanzo, qué estoy afectando. ¿Habrá un complemento de tipo directo dentro de la proposición? Muy bien. Recuerden que esta es la palabra que nosotros utilizamos como paradigma de qué declinación. La segunda declinación, ¿de qué género? Neutra. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a definir daimonia? Porque puede dar en el neutro, nos puede dar la idea de o nominativo o vocativo o acusativo, que es exactamente igual. Pero de acuerdo a la posición dentro de la proposición, ¿qué tendría que ser esto? Acusativo. Por tanto, aquí estamos ante el complemento directo. Yo lanzo, si queremos decir, obviamente la palabra la podemos matizar mejor, yo expulso los demonios, bueno, ahí, eso quedó como raro. Entonces, devolvámonos al principio. Recuerden que es una conjunción que está en segunda posición, pero que obviamente debe traducirse antes. Esto es por regla del griego que debe estar ahí. ¿Cómo la traducimos generalmente? Como I, si es conjunción coordinante copulativa, pero si es conjunción coordinante adversativa, la traducimos como pero. ¿Cómo traduciríamos acordándose ustedes de la traducción de esto? Pero si yo, voy a colocar el pero acá, aunque el pero obviamente, pero sí, porque si yo digo en el espíritu, ¿no? En el espíritu de Dios. Si en el Espíritu de Dios para nosotros sería una cosa como de tipo ontológica. Yo estoy metido dentro del Espíritu y de ahí lanzo el Espíritu. Realmente aquí hablaríamos más del sentido de la compañía, del junto a, de la, digámoslo así, como lo habíamos dicho, de la simultaneidad. Es decir, sí con la ayuda, sí con el Espíritu de Dios lanzo los demonios. Y entonces aquí viene una expresión bastante interesante que nos interesa a todos nosotros, aunque no la vemos. Esta es la segunda proposición. Ara ed ephasen hepiumas basileia tu feu. Ara, nosotros también la vamos a encontrar como conjunción. Esto sería lo que nosotros en latín decimos ergo. ¿Cómo traducimos el ergo del latín? Luego. Entonces, ephasen, aquí voy a colocar ephasen, ¿qué significa? Ya sabemos que es un aoristo, o sea, si ha sucedido eso, ephasen es palabra que vamos a traducir acá como ha llegado. Ha llegado. Ephasen. Efiumas, que basileia, tuceu. Quisiera saber esto qué es. Es una preposición que al encontrarse con, atención, con una palabra que comienza con vocal y espíritu fuerte, se transformó en esto. Esta es la preposición epi. Entonces, si con el Espíritu de Dios yo expulso los demonios, luego o entonces ha llegado a humas, categoría gramatical, pronombre. ¿De qué tipo es este pronombre? ¿Y cuál es la persona de este pronombre? La segunda. ¿Qué caso? Acusativo. Aquí podríamos uno confundirse con el genitivo porque hemos visto en la primera declinación un más como genitivo. Aquí es acusativo, singular o plural. Plural. ¿Cómo lo traducimos? Luego ha llegado a vosotros o a ustedes y queremos traducir como el reino de Dios. Esa palabrita que ustedes ven acá simplemente la podríamos tener porque la van a encontrar en el vocabulario de esta lección. Simplemente como para que la miremos, vamos a reconstruirla acá.
y la van a tener así. Mejor quitemos todo esto y la colocamos bien. Como para que sepamos acá. Va a comenzar con una P, luego vamos a seguir con una Z. Entonces ustedes tienen que tratar de ensayar ese inicio. Eso suena muy raro, pero no nos queda otra. Y aquí tengo lo otro, no lo digo solo. Zano. Zano. Miren que en el proceso que desapareció la new. O sea, yo lo voy a volver a Auristo, le coloqué el aumento, coloco el tema, como le tengo que colocar un sigma, sigma hace que caiga la new, ¿no? Y ahí ya coloco lo otro. Bien, zano. Muy bien. Se comprende se comprende este significado. Leamos este que se va a comprender todavía mucho mejor. Vámonos con, en este caso, con Andrés Felipe Pino. Por favor, hijo, lee lo de arriba, el título, y lo de abajo. Cazamarcos, en este caso, nos referimos a qué evangelio. Marcos, lee por favor lo otro. Es el tontus, tú, Loi, eutus, ese, autor, ton, mayor, anthropos, pneumatic, Muy bien. Atención. Kai exelthontos autu, ectu, ploiu, euthius, sobre todo recuerda esa solita, euthius, pentesen, sobre todo esos valores de la los recordar, porque cuando lo haces estoy como si yo realmente aquí estuviera diciendo, perdóname acá, esto, euthus, o como si acá estuviera diciendo y no es sino hu. Eso habría que un poquito irlo haciendo. Vamos entonces a esto. Atención, de nuevo una circunstancia, que yo tengo un participio. ¿De dónde viene este participio de la palabra exergomai? Que miren cómo se transformó en exelthontos. Esto es como decir llegando él. Sería ese significado. Entonces, miren, vuelvo a lo de ahorita. Casi siempre con esas circunstancias, cualquiera que ellas sean, se vuelven a introducir con participios en genitivo y con palabras declinadas en genitivo cuando se quiere introducir una circunstancia especial dentro del texto. Entonces, ¿qué diríamos? Y llegando él. Pero como vamos a ver esta palabrita acá, atención, entonces más que un llegando se va a convertir en un desembarcando, porque en nuestro español podría ser mejor, desembarcando. Ek es preposición que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué significa ek? Habla de la proveniencia, desembarcando de él. Plo y u, categoría gramatical. Sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? ¿Cuál es el género? Bueno, podría ser masculino, pero también podría ser neutro, no lo conocemos todavía bien. ¿Qué número? Singular. Bueno, yo lo voy a definir acá, porque eso sí ya no lo podrían descubrir ustedes. Vamos a definirlo como neutro. Si es neutro, entonces ¿de qué declinación? De la segunda neutra. ¿Cómo se formula la segunda neutra con esta palabra? Ploion, to. Significa barca. Palabra que también sale dentro de este vocabulario. Por eso hago todo este ejercicio como para que la vayan mirando. Esta va a salir también acá. Entonces, y desembarcando él de la barca, euthius. Nosotros lo tenemos acá como otra de las tantas partículas adverbiales que vamos a definir así. Inmediatamente. O sea, eso es toda una circunstancia.
y desembarcando él de la barca inmediatamente, aquí ya tenemos una idea. Y ahora sí, ¿hay alguna cosa en lo que se viene como segundo después de toda esta circunstancia que nos sirva a nosotros y que funcione como verbo principal? ¿Alguna palabra en particular? Bravo. Hypothesen. ¿Y eso qué tiempo sería? Eso tiene puro cara de oristo. Pura cara de oristo, porque aquí tenemos la sigma. Aquí tenemos una épsilon. Aquí tenemos una preposición llamada hypo, que se sumó, digámoslo así, a otro verbo que tenemos acá, que sería así: an, ta, o. Hypantao sería el verbo, literalmente en el diccionario. Hypantao. Hypantao. Bueno, no nos interesa en todo caso mucho eso. El significado de este verbo nosotros lo vamos a definir con el término vino. Llegó. Entonces, llegó. Llegó. Y tenemos luego de llegó auto. Auto, categoría gramatical. Es un pronombre. Muy bien, es personal, es demostrativo, ¿es qué? Personal. ¿Por qué personal y no un adjetivo, por ejemplo? Está solito, no hay otra cosa que tengamos ahí en dativo. Mire que está en dativo. Entonces, pronombre personal. ¿Qué persona? Tercera. ¿Qué número? Singular. ¿Qué caso es? ¿Cómo traducimos generalmente o con qué preposiciones traducimos nosotros un dativo? Con, por, para. Entonces, si yo traduzco llegó con él o podría ser llegó para él. Las Biblias nuestras entonces traducen esto de otra manera. Llegó a encontrarlo. O sea, en griego yo puedo decir hypentes en auto y se entiende completamente, pero la Biblia llega a ser como una mejor palabra. O sea, si yo llego con, eso es como encontrar, como estar con otra persona. Entonces lo definen como encontrarlo. Entonces, desembarcando él de la barca inmediatamente, vino a encontrarlo, si queremos decirlo así, vino a encontrarlo, voy a borrar acá, perdón, todo esto para que no nos proponga acá. Aquí nosotros vamos a buscar nemeio. Esto significa o monumento, ahí viene la palabra monumento, o también tumba. Obviamente, si significa tumba o monumento, es decir, la palabra, ¿cómo se dice? Yo recuerdo, perdón, en griego, mimnesco, eso está acá. Es decir, una especie digamos, de letras que juntas hablan de lo que se recuerda, de lo que se hace memoria, mimnesco. Entonces aquí está la idea o el concepto bajo una base, digamos, de letras. Bien, nemeio, categoría gramatical, es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? El genitivo. ¿Cuál es sí, genitivo plural? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podría ser esto en cuanto a género? Tenemos un ton que no ayuda para nada, porque el ton es masculino o femenino o neutro. Viendo las características, ¿qué podría ser? Si ustedes me dicen que es un femenino, yo les doy una clave. El femenino, la primera declaración femenina dice que el acento en el genitivo plural se debe colocar acá. Entonces descartamos femenino y nos quedan a nosotros dos posibilidades, o masculino o neutro. En este caso es un neutro. Bueno, yo lo digo, es como si ustedes tratan de recordar como esas clavecitas, pues el genitivo me tendría de la primera declinación que tener el acento ahí, en cambio no lo tiene ahí. Entonces, por eso mismo, vamos a ver, si es neutro, ¿cómo hacemos la reconstrucción? ¿Cuál sería el tema? Nemei on. Sería así. El genitivo u y el artículo
to. ¿Qué acento coloco en la palabra del nominativo singular? Circunflejo, porque en penúltima sílaba larga el acento es circunflejo a condición de que la última se abre. Mira, entonces construimos así la palabra y la podemos buscar en el diccionario. Entonces, y desembarcando él de la barca, eso suena muy raro, bastaría decir simplemente, y desembarcando, inmediatamente vino a encontrarlo de las tumbas. Miren lo que se sigue acá. Nosotros nos faltaba era definir el sujeto. Este es el núcleo del predicado. Vino a encontrarlo. La pregunta es ¿quién vino a encontrarlo? Buscamos una palabra en nominativo. No hay hombres. Hay hombre. No tiene artículo. Exactamente. Entonces vino a encontrarlo un hombre. Aquí está el sujeto. Un hombre exactamente indeterminado. Un hombre vino a encontrarlo desde las tumbas. Pregunto, ¿cómo traducimos esto? Miren la importancia de traducir con un espíritu. Acazarto significa impuro. Cazaro significa puro. Acazarto significa impuro. Mire, si yo traduzco, cambiemos la traducción de con a un en esto, ¿cómo quedaría? ¿Qué significado tiene esto? Vino a encontrarlo un hombre en un espíritu impuro. Es como si el hombre estuviera dentro del espíritu impuro y no al revés. Entonces, en este caso, nosotros hablamos de la simultaneidad, es decir, traducimos con o junto a. También se podría, pues dependiendo cada uno cómo quiera hacer la traducción, en este caso queda muy bien con. Listo. Vámonos a la siguiente posibilidad de la preposición en. Atención. Cuando acompaña palabras en plural o cuando está acompañando sustantivos colectivos, uno podría estar. No significa que uno tenga, sino que uno podría estar ante la idea de en medio de, o lo que nosotros traducimos con una preposición como entre. O sea, esto mismo podría traducirse en las anteriores funciones. Solamente que en el plural tendríamos que un poquito pensar. Si lo que estamos hablando es de por ejemplo, de una ubicación dentro del espacio, yo no necesariamente tendría que colocar en, podría colocar entre. Yo estoy entre alumnos, por ejemplo. En vez de decir yo estoy en alumnos, digo entre alumnos. Para lo que se refiere es que alrededor de mí, eso es lo que hay, y yo estoy en medio de ellos. Observemos el siguiente texto y le pido el favor a Tomás Alejandro Rodríguez que lea el título y lea el texto, por favor. A los eran en Vegas, Bueno, esto nos sirve mucho porque hemos acabado de estudiar varias cosas de ahí. Pregunto, vamos a los núcleos del predicado. ¿Dónde encontramos núcleos del predicado? Bueno, tenemos un esta y que lo tenemos incluso repetido 2 veces. ¿Dónde más hay núcleos del predicado? ¿O verbos? Bueno, ¿quién está? Y lo voy a colocar así. ¿Por qué? Porque termina en estai. O sea, ¿qué modo es? Si termina en estai, es un modo particular. Busquen en sus cuadernos para que recuerden al menos. ¿En qué sería eso? Estai. Es un infinitivo. Por lo tanto, no lo vamos a tener como un núcleo del predicado. El verbo sí, pero no un núcleo del predicado. ¿Qué otro verbo podría existir por ahí? Es un verbo que veremos para la próxima lección que inauguramos, que son los verbos en subjuntivo. Celle. Sí, te explico yo qué es eso. Bien, ya tenemos al menos 3 núcleos del predicado. Núcleo del predicado, núcleo del predicado y núcleo del predicado. Eso significa que ¿cuántas proposiciones deberíamos tener? 3 por el momento. Entonces, empecemos con la primera, que supuestamente vamos a aprovecharnos de esta coma pensando que hasta ahí vaya. Y posiblemente lo sea porque ustedes tienen aquí a la. ¿La qué es lo que es?
Pero ¿eso cómo se clasifica en categorías gramaticales? Una conjunción adversativa, porque es pero, sino, por el contrario. Entonces, sí es muy posible que hasta esa coma vaya la primera proposición, por sobre todo por la conjunción que se viene después. Y ahí comenzamos. Esta en categoría gramatical, verbo, tiempo de este verbo, futuro. ¿Cuál es la diátesis de este verbo? Perdón, modo de este verbo, indicativo la diátesis, activa, no es deponente. Recuerden que este verbo es, aunque tiene forma, le decimos activa. ¿Cuál es la persona? La tercera del singular. Recuerden, esas terminaciones tienen que ir quedando acá porque es muy seguro que eso va a aparecer mucho después. ¿Cómo lo traducimos? Será o también estará, tendremos que ver, ¿no? Atención. ¿Qué es? Es una partícula de negación, un adverbio de negación, y solamente puede acompañar un modo de los verbos, que es el indicativo, y aquí lo tenemos. Esta dice indicativo. Entonces, esto es un adverbio que significa así. Entonces, ¿cómo traducimos esto? No será así, y ahora sí tenemos el verbo que nosotros tenemos, la preposición entre, en medio de. No será así en medio de ustedes o entre ustedes. Alá, sino el que, atención, quiera, esto es un subjuntivo, sino el que quiera, esta es una partícula que me introduce la condición, sino el que quiera entre vosotros, megas, que podría significar grande, que nestai, llegar a ser, bravo, llegar a ser. Aquí tenemos la segunda proposición, toda ella contempladita. Tercera proposición, esta será diáconos, servidor de vosotros. Aquí tienen ustedes la proposición completica. ¿Ok? Bien, entonces aquí tienen un en y otro en, ambos que significan entre. Vamos a ir concluyendo la última función de en. Esta función especialmente la encontramos en el griego koine, que trata de traducir una partícula, una preposición hebrea, la preposición be. Preposición con la cual se expresa el medio o el instrumento para algo. El medio o el instrumento para algo, para un fin, para una acción, bueno, un medio o un instrumento. Y por eso la podemos traducir tanto con el significado de con, o sea, la preposición española con, o con toda esta frase por medio de. Podríamos traducirla con una o con la otra expresión. Le voy a pedir el favor entonces a Johan David que me lea el ejemplo que voy a proponer a continuación y con ese concluimos la preposición en y digo alguna cosa más de en. Dale, hijo, por favor. Hola, para voláis. Llegó, excelente, o, peino, Muy bien. Bien. ¿Cómo comenzamos? Verbos, muy bien. ¿Dónde hay verbos acá? Bravo, tenemos el primer verbo acá, el primer núcleo del predicado. ¿Y esto en qué tiempo está? Aoristo, ya se vuelve casi que mecánico. ¿Cómo reconocimos el aoristo? Por dos cosas. Un aumento y un sufijo temporal que está acá. Y además porque conocíamos el verbo, la leo. Entonces, si yo lo traduzco, ya sabemos que esa es la tercera persona del singular. ¿Cómo lo traduzco? Es una cosa que empezó en el pasado y terminó en el pasado. Y dijo o habló, como queramos nosotros, y habló, dijo, bueno, eso se puede matizar, depende de los otros. Hay algún elemento que esté nominativo y que funja como sujeto de esto que tenemos acá.
Nominativo. Está tácito. ¿Habló quién? Él habló. Y él habló. Ahora tenemos un autoes. El verbo es un verbo que es transitivo, o sea, pasa la acción, la pasa a algo, la pasa a alguien. Y en este caso nosotros tenemos un autoes, categoría gramatical de autoes. Es un pronombre, es personal. Entonces, pronombre personal, ¿qué persona? Tercera, ¿cuál es el caso, el género y el número? Dativo, masculino, plural. Muy bien. ¿Y habló? ¿Cómo traducimos? A ellos, a ellos. Bien, o sea que ese a ellos, ¿qué clase de complemento es? Aquí yo tengo, exacto, entonces yo tengo acá el núcleo del predicado, el complemento indirecto y luego viene una palabra, ponla. Ponla no la hemos visto, es un adjetivo que significa muchos. Aquí está en acusativo y está en acusativo neutro. Entonces, y él habló a ellos muchos, muchas. ¿Cómo decimos esto? Cuando hay un neutro plural, ya lo veníamos insinuando, exactamente. Y él habló a ellos muchas cosas. Exactamente, y ahora sí podemos, ese él, podemos traducirlo en parábolas, pero el sentido de él es ese del medio de algo. Entonces, hicimos por medio de parábolas. Observen que paraboláis está en dativo plural. Una pregunta, ¿es en muchas cosas? ¿Es un complemento, sí o no? Sí, porque es Exactamente. Entonces, ¿es un complemento de qué cosa? Es un complemento directo, está en acusativo, neutro, plural, polar. Entonces, acá muchas cosas por medio de parábolas. Lo de abajo yo lo traduzco tranquilamente porque no es necesario decirlo. Legon es un participio también diciendo. Dos puntos, ahí termina la proposición y se inaugura la idú. He aquí, excelfen es llegó. Esto es un participio en nominativo. Mire, un participio que se volvió como si fuera un sustantivo. Porque mire, tenemos un artículo acá. Esperum, llegó el que siembra. Nosotros diríamos el sembrador. Eso sería a ein. Ein es terminación de qué modo? Infinitivo. Entonces llegó el que siembra a sembrar. Bien. Esto es lo que tenemos entonces nosotros acá. Aquí tenemos un complemento directo. ¿Queda claro esto? Bueno, muchachos, una serie de aclaraciones a propósito de una pregunta que Sebastián hizo en pasado y que la dejo ya acá. La preposición en fue desapareciendo, incluso no solo con el paso del tiempo, sino incluso nosotros vemos que desde el griego clásico, pasando por el griego koiné, esas funciones de en se fueron diluyendo, perdiendo, hasta que en el griego moderno encontramos eis allí donde, por ejemplo, encontraríamos en el griego clásico y en el griego koiné en. Por eso de eisto onomatu patros y no en to onomati tu patros. Esta sustitución se vino verificando, se atestigua desde siglos atrás, desde el mismo griego clásico. Cuando llegamos, por ejemplo, al griego koiné, nosotros recuerden que yo decía que eis, al principio decía que eis es moto a luogo, movimiento de lugar, mientras que he dicho que en es stato en luogo. Pero cuando nosotros llegamos al griego, por ejemplo, koiné, encontramos que verbos que piden movimiento de lugar y entonces deberían introducir la preposición eis, en cambio, vienen a introducir un complemento con en, que es stato in luogo, o estado del lugar o situación del lugar. Y lo contrario, verbos que no implican movimiento utilizan un complemento que inicia con la preposición eis, que básicamente es moto a luogo. Entonces, todo se fue difuminando, ese en fue perdiendo sus funciones hasta que se perdió completamente. Me da para presentarles si. Si uno es una preposición que la verdad
no tiene mucho que agregar. ¿Cuál es el uso de esta preposición? Es una preposición que es frecuente en griego clásico, pero cuando digo frecuente no es que sea lo, en comparación con eis o en, tampoco es que sea mucho. Algunas veces la encontramos en griego clásico, escrita como la ven acá, perdón, xiun. En griego koine siempre la encontramos escrita como xiun, es decir, con la sigma. Y generalmente la vamos a traducir de dos maneras, con la expresión con o con la expresión junto a, por lo cual prácticamente podríamos definir cuáles son sus usos, porque son muy parecidos a los del español. Entonces comencemos con la primer función de esta preposición. ¿Cuál sea esa primer función? La de indicar la compañía y la unión. Entonces yo la voy a traducir con las preposiciones con o junto con o junto con. Marcos capítulo 8, versículo 34. Kai proskalesámenos ton ochlon syun tois macetais autu eipen autois. Eitis felei opiso mu acolufein aparnesasto geauton, kai arato ton estauron autu, kai acolufeito moi. Atención, hay palabras que no se conocen y por eso yo hago el ejercicio. Comienzo con el primer participio que está acá, es decir, una circunstancia, proscalesámenos, y llamando. Aquí tenemos el verbo caleo. Y aquí tenemos el preverbio pros, que significa hacia, o sea, llamando hacia, sí, digámoslo así. Ochlon, si sabemos qué es. Exactamente, a la multitud. Y llamando a la gente o a la multitud, siun con tois macetais. Con macetais, que significa los discípulos. O sea, los llamó a todos, a la multitud, a la gente y a los discípulos juntos, autú, de él. Esta es expresión fija. Dijo, y ojalá se aprendan eso porque sí que aparece. ¿Dijo qué? Dijo a ellos. Lo cabe presentar ahorita como una conjunción. Sí, ti significa alguno. Llegué a este verbo quiere, detrás de mí, acolucei, termina en qué? O sea que es un infinitivo. Seguir, aparnesasto sería niéguese o renuncie. Asimismo, y tome la, atención porque esta palabra aparece en el vocabulario, la cruz de él y acolucein, aquí está en infinitivo, llego acá, acoluceito, ¿en qué está? Está en imperativo. Y observen la terminación. Nosotros tenemos esta terminación, imperativo. Aquí es ei porque este es un verbo de contracción, es decir, que termina, yo lo coloco acá, a, co, lu, fe, o. Por eso aquí tengo la epsilon. Por eso queda coluceito. Imperativo. ¿Cuál es el tiempo de este imperativo? Presente. ¿Cuál es la persona? Tercera, ¿y cuál es el número? Bravo. Entonces tenemos que me siga y que me siga a mí. Eso es lo que significa la frase. ¿Dónde me busqué yo el con? Acá, el con me está diciendo a mí la compañía, el estar junto a, en este caso, la multitud con los discípulos. La segunda función no es muy diferente. El otro uso es para establecer el medio. Lo decíamos al principio, que en Isiun tienen como valor el medio. Y entonces en esta función nosotros vamos a seguir traduciendo con la expresión con o con la ayuda de. Y para ello les propongo yo a ustedes con
o con la ayuda de él un libro de Jenofonte. O si alguno está tomando fotos, escribiendo que pronto pase muy rápido, con o con la ayuda de él. Les propongo un libro de Jenofontes que se llama, en español lo llaman la Siropedia. En griego se llamaría, por favor, ¿alguno que lea el título? No, no entendió, no dice Kyrio, no confundamos. Ahí no dice Señor. Exacto, dice Kyru, de Ciro, paideia, la educación de Ciro, o la disciplina de Ciro, la enseñanza de Ciro. Él escribe la Quiropedia, que es para hablar de Ciro como modelo de un caballero, de un guerrero. Y en algún momento, en donde ustedes ven, en el numeral 2, en el parágrafo 1, versículo 21, eso lo divide como si fuera una Biblia, nosotros encontramos la siguiente frase o proposición. Catelipe tuto mononautois tosiun mahaira caiguero caizoraki majestai. Son palabras que nosotros no vamos a entender muchas de ellas, pero yo las voy a ir traduciendo porque lo que me interesa acá es ver el sentido, la función de Sion. Catélipe. Catélipe es una expresión, también es en este caso una especie, es tiempo pasado, diríamos, dejó. Esto lo encontramos cataleipo, se escribe en el diccionario cataleipo, yo dejo, aquí sería dejó, un auristo, dejó. Esto puede ser aquello, no hay ningún problema cómo lo traduzcamos. Dejó esto solo a ellos. Aquí se interrumpe él y se interrumpe la cosa, porque se escribe el griego. Con Mahaira es una espada corta. Él está hablando del caso de la guerra, cómo dejan los soldados. Una espada corta y guero es un escudo, una especie, una de los tantos tipos de escudo. Y con ajaira tendría, para no repetir, siun, y con escudo, y con, sí, y con la coraza, y con una coraza, él. Y aquí tengo yo majestai, que se parece mucho a majaira. La espada, ¿para qué se utiliza? Para combatir. Entonces, majestai, mire la terminación en que está. En infinitivo, viene de mahomai, para él combatir. Entonces, aquí está. Instrumentos o medios para el combatir, la espada corta, el escudo y la coraza. La última función que vamos a dirimir frente a la preposición siun es esta que ustedes tienen en pantalla. Es decir, esa preposición puede utilizarse para señalar el modo a través del cual algo se hace o se logra algo, o como dice también en pantalla, el cómo de algo. Y entonces lo podemos traducir con expresiones, con las expresiones que ven ahí, con, según, conforme a, de acuerdo a. También la expresión según, ese significado según, es el mismo que nosotros hemos visto con la otra preposición cuando damos título, por ejemplo, a los evangelios, kata y oanen. Kata también significa según, oanen, pero rigiendo otro caso. Recuerden que siun solamente en este concreto, digamos, caso, rige el caso dativo. Bien, entonces, ¿cómo funciona eso? Es como cuando nosotros tenemos la siguiente expresión griega, siun to nomo, según la ley. Basta decir eso como significado. O sea, según la ley o de acuerdo a la ley o conforme a la ley o con la ley, tienen el valor de expresar el cómo de algo, es decir, cómo una cosa se hace, se dice, se expresa. Bueno, las preguntas podrían ser diversas a la hora de, digamos, de enfatizar el sentido de esta preposición. Dependerá del texto para saber exactamente qué clase de cómo. En todo caso, es el modo de algo. Nosotros hemos hablado hasta el momento por ejemplo, del medio. Habíamos hablado, claro, del estatus y luego, por ejemplo, para la preposición en, que siun de alguna manera también lo contiene como preposición, y ahora agregamos para siun eso, el modo de algo.
Cuando digo modo de algo, dependerá entonces de un texto saber ese modo de algo. Entonces yo les propongo a ustedes que miremos el siguiente texto que se encuentra en pantalla. Le voy a pedir el favor, en este caso, a Johan David Rodríguez Cubillos, que por favor leas el título y ya después leemos el texto. Baruch, vamos a leer el profeta Baruch y lees por favor lo otro. Israel, los lunes, hoy, que es, los que es, Bien, atención a la lectura de algunas palabras, sobre todo por cuanto respecta a la pronunciación. Cada uno pues me sigue, dice, Gegese Taigar Jofeos Israel. Observen que Israel no tiene ni siquiera, comenzando por vocal, la ortografía de una palabra griega, es decir, comenzar con un espíritu. Ni siquiera tiene un acento y recordemos que la regla nos pide que todas las palabras griegas lo deban de tener. Entonces esta palabra no fue asimilada a la lengua griega, sino que prácticamente se transliteró de las lenguas semíticas e incluso termina con una consonante prohibida, digámoslo así, en lengua griega y termina entonces en lambda. Atención con el met. El met tiene un apóstrofo, por lo cual debo pegarlo a la otra palabra. Meteufrosynes, eufrosynes, palabra muy utilizada incluso en la filosofía griega. Enseguida miraremos su significado. Tofotites doxes autu, syn, que es lo que nos interesa a nosotros acá. Ele emosyne, kai de kaisyne, te parautu. Recuerden que entonces este apóstrofo o las palabras, por ejemplo, que llamamos enclíticas o proclíticas, hacen que dos palabras o incluso más se fundan como si fueran una sola unidad fonética. Bien, vamos a comenzar entonces el análisis de esta proposición que tenemos en Baruch. Si debemos buscar verbos que tiene apariencia de verbo, incluso si no conocemos nosotros los diferentes significados. Bravo, tenemos acá un verbo, vamos a colocarlo acá. ¿Ese verbo qué será? Es un verbo futuro. ¿Cómo lo vamos a traducir? Lo vamos a traducir simplemente como guiará. La pregunta que yo me hago, que les hago a ustedes es, ¿ese guiará tendrá algún primer argumento? Recuerden que el primer argumento se refiere al sujeto. Dentro de acá, el texto que ustedes están viendo, ¿hay un sujeto? Bravo, Joseos, Joseos. Aquí tengo yo el núcleo del predicado, tengo yo acá el sujeto, que pues obviamente no tenemos ni que analizarlo. Joseos es una palabra ya muy común dentro de nuestro vocabulario. Joseos, Gegesetai. Gar, ¿qué es lo que hemos traducido con esa conjunción? Por tanto o en efecto, esa conjunción aparece dentro del vocabulario de esta lección. Entonces, por tanto, Dios guiará, pero nos queda un problema. Israel, ¿eso qué rayos podría ser? ¿Ustedes qué piensan? Tú dices que es un acusativo. Guiará a Israel. Vamos a dejarle un acusativo, a ver si funciona como acusativo. Dios guiará a Israel meteufrosynes. La palabra eufrosynes y met, ustedes ya lo conocen, porque met es preposición. Ustedes se fijan dentro de la tabla que tienen ustedes cuando met acompaña una palabra que está en qué caso, aunque no conozcamos la palabra. ¿En qué caso está? Entonces vamos a definirla. Primero decimos sustantivo. ¿Cuál es el caso? Genitivo. ¿Cuál es el género? Femenino. ¿Cuál es el número? Muy bien. ¿De qué palabra podría provenir esta que ustedes tienen acá? Si la vamos a rastrear, ¿cuál es la declinación?
Exacto, es la primera declinación en alfa impura larga. Eufrosine, eufrosines, G. Y que en este caso vamos a traducirla con el término por este texto. Tiene muchos, bueno, no podemos decir tampoco mucho, es exagerado, pero es polisémica. La vamos a traducir con la palabra alegría. Entonces, el met, cuando dirige al genitivo, realmente, ¿cómo lo traducimos? Con. Entonces, sigamos con la traducción. En efecto, Dios guiará a Israel con alegría. Vamos a ver si ese a Israel, porque tendríamos que mirar de pronto que otras posibilidades si se llega el caso. Con alegría, to foti tes doxes autu. Foti es palabra que nosotros no hemos visto todavía en la declinación porque es una declinación posterior. Fos, fotosto es un neutro dentro de la tercera declinación, pero que no funciona como neuma, neumatosto. Mire que pneuma, que es palabra neutra, no termina en sigma. En cambio, fos es el nominativo de la palabra por luz. Fos es el nominativo y observen que termina en sigma, por lo cual entonces no va a pertenecer a esta declinación. Sin embargo, es un neutro. Yo lo digo de una vez que es un neutro porque obviamente el género no se puede rastrear simplemente a partir del todo que ustedes tienen acá. Entonces, Dios guiará, digamos todavía, a Israel con alegría, tofoti. Ese todo perdón, ¿qué categoría gramatical recubre? To, artículo, muy bien. ¿Es un artículo declinado en qué caso? En dativo. Muy bien, artículo declinado en dativo, ¿cuál es el género? Entonces, ya se los he dicho yo, decimos que es neutro y cuál es el número. Por tanto, si el artículo está en eso, suponemos que también la palabra no esté. Y de hecho, miren que la forma de, el neutro, les decía yo, el nominativo es fos. Pero cuando tuve que hacer el dativo, en este caso, coloqué foti, por lo cual el tema podría ser fot. Lo veremos cuando lleguemos ahí a ese punto en la declinación. Entonces, foti. Entonces, eso será un sustantivo, dativo, neutro, y en este caso, singular. Fosfotito. Perdón, fosfotosto. Bien, vamos traduciendo hasta ese punto. Entonces, en efecto, recuerden que gar como partícula se coloca también así como el D o como el T en segunda posición. No lo colocamos nunca al principio, pero a la hora de la traducción lo tengo que colocar al principio. Es conjunción también. En efecto, o por tanto, Dios guiará a Israel con alegría. ¿Con alegría o con la luz? Es la única manera de traducir un dativo. ¿Cuáles maneras podemos traducir el dativo? Para, por, con. Si yo digo con la luz de la gloria, va a quedar una cosa como un poquito extraña, porque tengo un met que me está sirviendo con la traducción con. Si yo pongo to, con, va a quedar algo como extraño. Bueno, está quedando Israel con alegría. Bueno, sí, en este caso sería más para. Obviamente, el para como que no funciona mucho en español porque realmente puede ser pesado. Dios, en efecto, guiará a Israel con alegría para la luz. O nosotros podríamos traducirlo tranquilamente como a la luz, porque también nosotros hacemos ese intercambio. Y de hecho, recuerden que muchas veces, creo que en el latín, ustedes traducían un dativo con una preposición a. Recuerda que no necesariamente el acusativo tiene que pertenecerle a la preposición a. La hemos colocado cuando traducimos el acusativo incluso entre corchetes cuadrados. Eso quiere decir que no necesariamente la preposición es solo para ir. Es que en español a veces el lo acusativo, sobre todo si se refiere a seres vivos, tiene que estar precedido por una preposición a. Aquí tenemos un dativo. Al dativo le puede pertenecer también la preposición a como traducción. Entonces, Dios guiará, en efecto, a Israel con alegría hacia o a la luz tes doxes. Doxes, categoría gramatical.
Es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? El genitivo. ¿Cuál es el género? Es un género femenino. ¿Cuál es el número? Muy bien, es singular. ¿A qué declinación pertenece? Y a la primera, ¿en qué tipo de alfa? Impura, pero no es larga o es larga. Díganme ustedes, ¿cómo sería el nominativo? Doxa, doxes, que entonces no puede ser alfa impura larga, sino que es alfa impura breve. Doxa, doxes, G. ¿Qué significa esto? En este caso nosotros le hemos dado el valor de gloria, pero recuerden que es una palabra polisémica, por tanto podría significar otra cosa, pero la otra cosa, que es opinión, aquí como que no casa bien. Entonces, Dios, en efecto, guiará a Israel con alegría a la luz de la gloria. Autú, categoría gramatical. Pronombre, recuerden que este pronombre podría ser también un adjetivo en caso tal. Pronombre, ¿qué tipo de pronombre? ¿Qué tipo de persona es? La tercera, ¿qué caso es? ¿Cuál es el género? Género masculino, número singular. Si la dejamos como pronombre, entonces, ¿cómo traduciríamos la gloria de él? Vamos a hacer toda la traducción hasta este momento. Entonces, el Dios en efecto guiará a Israel con alegría a la luz de la gloria de él, a la luz de la gloria de él. Syn, eleemosune, eleemosune, syn ya sabemos que es una preposición que rige el caso dativo. Eleemosune, eleemosune significa muchas cosas, ahí viene la palabra limosna. No sé, no es que se vea mucho, pero lemosune sonaría un poquito a limosna. Pero obviamente no significa limosna, significa si el leo es compadecerse. ¿Qué podría significar el emocione? Misericordia, compasión y todos los términos pues que se puedan agregar a este término. Entonces, a la gloria de él con, de acuerdo, conforme o según misericordia, cae de caiosiune, sustantivo de qué caso? Tiene que ser dativo porque está la acción ahí. ¿Qué género es? También femenino. ¿Qué número es? Si yo tengo que hacer la reconstrucción, ¿cómo me quedaría la palabra? De caiosiune es que, ¿eso qué es? Justicia. Bien, atención, ¿eso es de qué declinación? La primera, alfa, ¿de qué tipo? Impura larga. Entonces, Dios va a guiar, decimos que a Israel, con alegría a la luz de la gloria de él, con compasión y justicia, te para un tú. Yo esto lo traduzco solito porque pues ya es más difícil, pero ustedes tienen acá una preposición. Par, cuando rige el caso genitivo que ustedes ven acá, ¿cómo lo podemos traducir? Par sería la preposición para, de parte de él. O sea, en pocas palabras, guiará en efecto Dios a Israel. Algunos dicen que no sea a Israel. Yo estoy en la idea de que sea a Israel, también como un complemento directo. Pero algunos dicen que, de acuerdo al contexto, no debería ser a Israel, sino de Israel. O sea, el Dios de Israel, en efecto, guiará con alegría la luz de la gloria de él con compasión y justicia, con la compasión y la justicia de parte de él. Obviamente estamos leyendo un simple versículo, habría que tener todo lo otro como para poder comprender bien qué es lo mejor, pero al menos a mí me parece que se tiene que quedar como ese Israel como complemento directo. A ver, hemos llegado a este punto porque puede suceder que dentro de un ejercicio aparezca una palabra extranjera y a nosotros nos toque definir cuál es su caso, porque es que el griego nos lo exige. Una cosa que cogiéramos Israel en hebreo, eso es una cosa diferente. Pero el griego pide casos, incluso con las palabras extranjeras, las coloca en determinados puntos de tal manera que tú tengas que saber a qué caso tendrías que recurrir.